Usted introdujo un anteproyecto de ley para que se le devuelva un 30% a la persona, a los trabajadores que están aportando a los fondos de pensiones. Mucha gente dice que esto podría traer un requiebre de la economía en República Dominicana y nos gustaría saber su opinión. Bien, gracias. Lo primero, lo siguiente. Sabes que la Tesorería de la Seguridad Social le manda a cada empleador mensualmente antes del día 5 de cada mes, antes del día 5 de cada mes del mes en cuestión, le manda su factura por la Tesorería de la Seguridad Social. De ese monto que se paga en esa factura mensualmente por los empleadores por tener inscrito en la Tesorería de la Seguridad Social, el empleador paga 7.09% del valor de la nómina por ARS, quiere decir Administradora de Riesgo de Salud. El otro por ciento es a la Administradora de Fondo de Pensiones, que es el 7.10. 7.10 a la Administradora de Fondo de Pensiones. De eso, generalmente se ha creado una sociedad económica, que son la Administradora de Fondos de Pensiones, y que aquí, tenemos que decirlo, casi todos los bancos han incursionado en ese negocio, porque es literalmente un negocio, la Administradora de Fondos de Pensiones. Fueron creadas para, si se puede decir así, guardar los fondos, porque la TCS se lo transfiere a la Administradora de Fondos de Pensiones y a la ARS, según el porcentaje que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la Administradora de Fondos de Pensiones está obligada a pensionar el empleador, ya sea definitivamente por vejez, invalidez, accidente laboral, cualquiera que sea la razón. Entonces, a los 60 años de edad, usted tiene el derecho de ser pensionado, jubilado. Entonces, lógicamente, a partir de ahí, se le va pagando. En el caso mío personal, me gusta hablar con ejemplo, para que nos entendamos mejor. En el caso mío, yo que voy a cumplir ya 63 años, hace 3 años que ya yo tengo derecho a retirar mi fondo de pensiones. Sin embargo, y sé cómo hacerlo, y en un día yo hago todos los trámites, y ya lo tengo. De seguro que me darán mi dinero. Bueno, pero hay un inconveniente ahí, es que cuando tú lo retiras, tienes que esperar 3 meses más, queda desprovisto de seguro médico. Entonces, lógicamente, ahí hay un cuello de botella con relación al que ya cumplió los 60 años según la ley 8701. Usted tiene el derecho para retirar su fondo. Por eso es que tú ves que hay algunos políticos, legisladores, políticos, congresistas, que están diciendo que hay que modificar la ley. Claro, habrá que modificarla, pero ese no es el cuello de botella. Aquí se ha modificado la Constitución varias veces y cuando hay voluntad, pues lógicamente se modifica, y eso en menos de 22 días se podría modificar a fin de que se le dé el 30% de esos fondos de pensiones que andan alrededor de 500,000 millones de pesos. Se le dé el 30%, estamos hablando de, ¿qué? 150,000 millones de pesos. Pero ¿qué ocurre? Que quienes sugieren que se entregue, que yo soy de opinión, cómo no, que se le entreguen
hoy en un momento como está viviendo nuestro país de desgracia nacional, causado por esta pandemia, de que no vale la pena detallar porque todos sabemos lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ese dinero, lógicamente, de esos 500 mil millones de pesos que la administradora de fondos de pensiones tienen de los empleados para ser jubilado, pensionado, como quiera decirlo, después de los 60 años de edad. No obstante, en este momento de calamidad, ¿usted está de acuerdo que debe dar usted? Yo estoy de acuerdo que se entregue el 30% para cubrir estos meses donde el 90% de las empresas ha suspendido a los empleados. Pero ¿qué ocurre? Que esos 500 mil millones de pesos que las administradoras de fondos de pensiones tienen de los empleados, que lo ha aportado a través de la tesorería de la Seguridad Social, el empleador de cada uno de esos empleados, esos 500 mil millones de pesos no están ahí esperando que los retiren, porque no sería un mal negocio. ¿Qué hacen las administradoras de fondos de pensiones? Que lo ponen a generar intereses, lo ponen a producir rentabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? De eso aproximadamente 500 mil millones de pesos, la administradora de fondos de pensiones han colocado aproximadamente el 50% en el Banco Central, en bonos del Banco Central. Más o menos un 30% en el Ministerio de Hacienda del Estado Dominicano y más o menos un 20% en instituciones de la banca múltiples, asociaciones de ahorro y préstamos, otras instituciones de créditos y instituciones multilaterales. Es decir, repito, un 50% están colocados en el Banco Central, un 30% aproximadamente está colocado en el Ministerio de Hacienda del Estado Dominicano y otro un 20% en la banca múltiple, la Asociación de Ahorro y Préstamos y definitivamente también en otras instituciones multilaterales. O sea, que ese dinero no está ahí. Ese dinero está produciendo aproximadamente un 10%, 10.2% al año. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, lo que está en el Banco Central, ese dinero no está esperando que lo retiren. Ese dinero está invertido probablemente en qué? Está convertido en dólares, esperando los importadores que canalizan su requerimiento de dólares a través del Banco Central cuando van a importar. Yo estoy de acuerdo que se entreguen los fondos de pensiones, pero significa 150 o 170 mil millones de pesos, perdón, que ¿dónde lo buscaría el gobierno en este momento? No lo buscaría, no puede. ¿De dónde lo va a buscar? En una situación donde todas las empresas están cerradas, una economía recesionada. Entonces, lógicamente, se pueden entregar, se puede modificar la ley, pero ya eso sería un tiempo prudente donde se modifique la ley, en el próximo presupuesto general de la Nación se contemplen esos fondos para entregarle, porque ellos, los empleados, ese dinero es de ellos y tienen derecho, ¿cómo no? Eso es lo que provoca definitivamente, por ejemplo, ese 50% de los fondos de pensiones, que ya dije antes que lo tenía el Banco Central a través de bono a la AFP. Ellos le entregan el dinero y el Banco Central le entrega un bono con las estipulaciones del tiempo, los intereses y todo eso. Un documento como un certificado médico un certificado financiero o de a plazo fijo que tú retiras de un banco. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que ese dinero el Banco Central, como dije antes, no lo tiene ocioso, lo tiene convertido en dólares, probablemente soportando
el poder adquisitivo que tiene la masa monetaria que está circulando actualmente en el universo monetario del país. Entonces, si el Banco Central, por atender, porque el Estado Dominicano atienda esa devolución del 30% de los fondos de pensiones, pues lógicamente que son justos y es un dinero de ellos, pero de inmediatamente retira dólares para convertirlo en pesos y entregárselo a la gente, ¿qué ocurre? Que probablemente entonces esos dólares van a faltar para las importaciones que el Banco Central atiende a los importadores, entregándole, valga la redundancia, entregándole los dólares que demanda, porque es al Banco Central que los importadores de bienes y servicios del país van a demandar sus dólares para el Banco Central tener el control. Entonces, si esos dólares se retiran para convertirlo en pesos y pagar esos fondos, el 30% de los fondos de pensiones, se distorsionaría la moneda, lógicamente, porque, repito, el Banco Central no tendría los dólares suficientes para seguir soportando el poder adquisitivo de la masa circulante del peso dominicano. Es fácil. Si tú tienes $1 en el Banco Central y la tasa está hoy a 55 por 1, tú tienes que tener $1 en el Banco Central. Y entonces no puede tener más de 55 pesos circulando, porque tiene $1 soportando el poder adquisitivo de esos 55 pesos que están circulando. Si tienes más pesos que dólares reparándolo, haciendo la conversión de la tasa de cambio, pues lógicamente va a ser inorgánico y esos pesos naturalmente van a ser inflacionarios, porque tú vas a tener más pesos, mucho más pesos que soporte en dólares en el Banco Central, demandando bienes y servicios. Y eso no hay que ser economista ni especialista en asuntos económicos para enterarse de que eso es inflacionario. Tú tienes una prima del dólar que para todo el mundo es sabido que hoy día está mínimo a un 55 por 1, ya lo dije. Entonces también eso es inflacionario. Si por un lado tú sueltas todo ese dinero y los dominicanos demandando bienes y servicios, eso es lógicamente, si no hay una oferta precisamente de los bienes y servicios adecuada, tanto así directamente proporcional como la demanda, pues lógicamente se produce ¿qué? Una inflación importante. Entonces, si a esa inflación natural tú le sumas la inflación por el incremento de la prima del dólar, porque todo lo que tú vas a importar con $1 más caro, tienes que venderlo a un precio RD, pesos, más caro, es lógico. Entonces, tienes ahí dos elementos que se conjugarían en el universo monetario del país y se crearía una inflación insoportable. Por eso es que ustedes ven que hay una actitud como de no responder del equipo económico del gobierno, porque lógicamente pienso que hablar mucho de este tema también complicaría la cosa, pero el gobierno, por el otro lado, aunque no pueda retirar esos fondos por las razones que he expresado, también debe de buscar otros planes sociales como quédate en casa, ya el fase 1 que les puse, el fase 2 que les puse, hasta que definitivamente podamos abrir la economía y desenvolvernos de forma normal, que pienso que eso vendrá y que esta situación de pandemia, esta desgracia, va a pasar y volveremos a abrazarnos.